Vamos a compartir en el día de hoy, como lo hacemos con la ayuda de Dios todos los días, esta palabra, la palabra de Dios que nos fortalece, que nos ayuda. También la lectura de hoy va a variar en algunos países. Ejemplo, hoy en Colombia se está celebrando el nacimiento de Juan el Bautista. Nosotros lo celebramos en el día de ayer. Pues ahí va a variar la lectura, pero en lo demás, pues la lectura sigue siendo la misma. Vamos a compartir esta palabra. Del libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La viles me amarga la boca por el desastre de mi pueblo. Al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad, los niños le preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabra te podré decir para consolarte, Virgen hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia, ¿quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues, Señor, con todo el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te conceda descanso, que no deje de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. No te olvides, Señor, de nosotros. ¿Por qué, Dios nuestro, nos ha abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza, con martillos y mazos. Destrozaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo
a los que los seguían. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que te cumpla lo que has creído. En aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos con un oficial romano. Si era un oficial romano, pues debemos tener en cuenta que no era un hombre creyente, no era un hombre que tenía la fe del pueblo judío, era un hombre que tenía una educación, una formación, una cultura muy diferente al pueblo de Israel. Y ese oficial romano se le acercó a Jesús y también vemos que era un hombre bueno, que tenía un corazón noble. ¿Por qué? Porque se está preocupando por un criado. En aquel entonces, los esclavos, los criados, que no tenía mucho valor. El valor de los esclavos o de los criados era mientras estaban robustos, mientras le podía servir al amo, pero ya cuando se enfermaba, ya cuando se envejecía, pues muchos de esos amos le daban la espalda a sus criados. Pero este oficial romano, nos damos cuenta de que era un hombre de un corazón noble, porque está preocupado por la enfermedad de su criado, está preocupado porque aquel hombre estaba en cama, estaba paralítico y sufría mucho, y eso le producía a ese oficial romano una tristeza, un dolor, y quería ayudar a su criado, y fue y buscó a Jesús. Cuando fue y buscó a Jesús, nos hace ver que ese oficial romano, pues ya tenía mucha referencia de quién era Jesús, o posiblemente lo había visto antes, o ya lo había escuchado, pero tenía referencia también de que Jesús era un hombre bueno, de que era un hombre que se le podía acercar a él, que era un hombre que sabía escuchar las necesidades de sus hermanos, y por eso aquel hombre fue a donde estaba Jesús. Y vemos cómo Jesús, de una vez, cuando escuchó lo que le estaba pidiendo aquel oficial romano y le dijo la necesidad que tenía con ese criado que quería que sanara, Jesús le contestó: sí, voy a curarlo. Vemos la disposición de Jesús, voy, es decir, iba a ir a su casa, iba a ir hasta donde estaba el enfermo, le iba a imponer las manos, porque la disposición de Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, era una disposición siempre para todos. Con razón nos dice Jesús: yo he venido a servir, no vine para que me sirviera, he venido a servir. Y siempre veremos en los evangelios esa disposición de Jesús para con los demás, disposición que nosotros debemos imitar siempre en esta vida mientras vivamos. Y aquellas palabras de aquel oficial romano, cuando le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que diga una sola palabra, mi criado quedará sano. Y aquel hombre dijo el por qué, porque él también vive bajo disciplina, tiene soldados a sus órdenes, y cuando le dice a uno ve, va, al otro ven y viene, y mi criado hace esto y lo hace, y no tiene que estar encima de aquellos que él está mandando. Pues bien, esas palabras del
de aquel oficial romano, Señor, con una sola palabra que diga, eso bastará. Y a Jesús, escuchando lo que decía aquel oficial romano, pues también dijo, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande como la de ese oficial romano. Pues sí, una sola palabra de Jesús cambia la historia. Con una palabra de Jesús se hizo la multiplicación de los panes. Con una palabra de Jesús sanó muchos enfermos. Con una palabra de Jesús muchas personas poseídas por espíritu maligno quedaron liberados. Una palabra de Jesús resucitó a Lázaro. Una palabra de Jesús cambia la historia de la humanidad. Una palabra de Jesús es vida. Una sola palabra de Jesús es vida. Pues vamos a confiar siempre en esas palabras de Jesús. Y aquel oficial romano estaba diciendo la verdad. Una sola palabra tuya bastará. Y es que una sola palabra de Jesús basta para que nosotros transformemos nuestra vida. Pero es necesario tener esa fe de ese oficial romano. Es necesario tener esa disposición de ese oficial romano. Es necesario tener ese corazón de ese oficial romano para que nosotros tengamos la seguridad que una sola palabra de Jesús va a cambiar nuestra vida. Tenemos que confiar, tenemos que decir como el oficial romano, Señor, no soy digno que entre en mi casa. Y eso lo decimos en cada misa que vamos. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya, una sola palabra tuya bastará para que mi vida comience a cambiar. Una sola palabra tuya bastará para que yo me transforme, para que transforme mi corazón, para que mi mente tenga otras ideas, tengan otras motivaciones, tenga otro deseo, que tengamos todos el deseo de crecer cada día en la fe, en la humildad, en la misericordia, en la piedad, en el amor para con Dios, para con el prójimo. Pues bien, una sola palabra del Señor basta. Lo importante es, la estamos buscando esa palabra del Señor. Somos esos hijos de Dios que escudriñamos la palabra de Dios, que buscamos la palabra de Dios, que vivimos la palabra de Dios, para que el Señor comience en nosotros ese cambio, como le dice San Pablo, que la palabra de Dios es una espada de doble filo, llega hasta lo más íntimo de nuestra alma, lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestra alma, lo más íntimo de nuestra mente, lo más íntimo de nuestra vida, y va a transformar nuestra existencia y seremos hombres y mujeres rejuvenecidos en la fe y en la vida espiritual y en el amor para con Dios y para con el prójimo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, pensemos, una sola palabra del Señor basta y la estamos buscando esas palabras que es palabra de vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.